Hay dos moritos por delante, dos moritos por detrás, y a su vera dos gitanas, y en medio estaba el sultán. Que ya huele, que ya huele, que ya hila, que ya huele, que ya huele, que ya hila, que ya huele, que ya huele, que ya hila. Guajila laila, guajila laila. Yo me llamo Violeta. Violeta fue el nombre que me dieron mis padres y lo tengo muy metido. Es Violeta, casi todo el mundo me conoce por Violeta. Y luego tengo el nombre que Allah escogió para mí, que lo soñé, y es Amina. Yo soy granaína, pura, arbaicinera, de padres pujarreños y madre de origen gitano. Y bueno, soy de esas raras avis que a veces podéis encontrar en la vida, siendo que soy musulmana, me hice muy jovencita musulmana y de origen gitano, que para mí es un orgullo. La shahada la hice con 20 años, pero sí es cierto que mi búsqueda comenzó mucho antes. A los 14 años yo ya lo tenía claro hacia dónde quería ir, hacia dónde quería buscar y cuál era mi camino. Lo que pasa que, claro, la adolescencia adolece, entonces, pues bueno, yo tuve que transitar por la adolescencia hasta que tomé la determinación con 20 años de que se acababan para mí muchas cosas que no me interesaban para nada. Y yo quería emprender mi viaje, mi evolución por el Islam. Sí que es cierto de que hay muchísimas semejanzas entre, digamos, la fitra, ¿no?, islámica, de lo que es fitrí, y lo fitrí es lo que es básico, lo que es del humano en sí, lo que es bueno por naturaleza, ¿no? La naturaleza intrínseca del ser humano sí que tiene que ver mucho, hay muchísimas semejanzas con la forma de vivir gitana. Sí que hay muchísimas semejanzas, maneras de sentir, a la familia, a los niños, cómo se les quiere a los niños, cómo se les trata a los niños, cómo es el respeto entre los miembros de la familia, el luto que se le guarda a los muertos, el lugar honorífico que tienen los ancianos en una casa, en una familia. Hay muchísimas semejanzas, una religiosidad, una espiritualidad muy natural, como que emana del ser mismo, ¿no? Y eso, la persona que es gitana me puede entender la manera de sentir, que es muy visceral, es muy sentida, es muy fuerte, muy sincera también. Entonces, pues yo hay muchísimas cosas que no me resultaron difíciles porque yo ya las tenía de cuna, ¿no? Entonces, pues, el respeto, la modestia, el pudor, muy importante también, es una cosa muy gitana, la vergüenza, las maneras en dirigirte a la gente, a los viejos, ¿no? Todas esas cosas que son muy gitanas y también son muy islámicas, ¿no? Las formas son, no me costó trabajo. Yo, como ya he dicho, yo ya lo tenía de cuna, a mí eso no me costó. Por ejemplo, yo me casé muy joven y eso, pues entre gitanos es muy normal casarse joven, eso de hecho es lo recomendable. Hay que casarse joven, en el Islam es lo mismo, hay que casarse joven, hay que tener los hijos pronto y hay que emprender la vida. Todo eso se hace joven, que es el momento y cuando tiene que nacer, en la juventud, cuando tienes toda la fuerza y cuando tienes también
pues muchas interacciones, ¿no? De los deseos físicos y todo eso se aplaca con el matrimonio y emprendes pues la vida en pareja. Bueno, cuando mi familia se enteró de que yo era musulmana, de que yo me había hecho musulmana, que había hecho la shahada, porque yo musulmana ya era, bueno, eso fue la caída del Imperio Turco. Eso fue muy fuerte. Eso fue una guerra de guerrillas. Yo lo sabía. Yo era consciente de que iba a causar problemas, digamos, en mi familia, porque los medios de comunicación siempre se focalizan en cosas que no son reales del Islam, ¿no? Entonces la gente tiene todo un armado de prejuicios que no se corresponden con la realidad la mayoría de las veces, y sí que es cierto que luchar contra eso cuando eres joven en una familia puede ser duro, porque por lo general no te comprenden cuando has tomado un camino tan diametralmente opuesto a lo que se imaginan que va a ser tu vida, ¿no? Pero bueno, cada uno elige su camino, y los caminos se eligen pronto. En mi caso, pues, fue muy duro, costó años. Yo sabía que iba a costar mucho tiempo. El que mejor se lo tomó fue mi abuelo, que sí que me apoyó desde un primer momento. Y bueno, y mi madre, pues, lloró y todo. No, madre mía, pobre. Pero bueno, ella luego, con el paso del tiempo, ella fue viendo de que nada había cambiado, de que yo seguía siendo yo, de que mis gustos eran los mismos, mis excentricidades eran las mismas, y que solamente pues era un poquito más completa. Era una decisión adulta, ya, muy relevante en la vida. Yo la tomé de todas, y fui firme. O sea, claro que intentaron echar por tierra muchas cosas y que yo no siguiese por ahí, pero a mí no me importó nada. Yo me levantaba a ayunar, mi madre me echaba la bronca, mi padre también, se cachondeaban de mí, pero yo seguía. Y bueno, al año siguiente de yo hacerme musulmana, de hacer mi shahada, me casé. Así que, bueno, mis padres no tuvieron que enfrentarse a eso demasiado tiempo de una manera directa conmigo, aunque, bueno, pues nuestra relación siempre ha sido muy fluida y siempre ha sido muy sentida, muy familiar. Siempre estamos juntos y nunca hemos dejado de tratarnos. Aunque ellos lo hayan pasado mal, luego han podido comprender que mi camino era este y han acabado respetándolo. Cuando yo hice la shahada vinieron muchas bendiciones para mí, la verdad. Conseguí muchas cosas en el plano académico, tuve una beca, me fui a Yemen, estuve allí estudiando árabe, y una de esas bendiciones vino mi marido. Yo ese día, recuerdo perfectamente, día 6 de mayo, yo me levanté muy dispuesta, me puse mis zarcillos favoritos, que me gustaba, mi camisa del momento, y me fui a trabajar, porque yo tenía la certeza de que ese día parecía el mío. Y no me preguntes por qué. No me preguntes por qué, pero a mí me vienen intuiciones, certezas. A mí me vienen certezas, y yo ese día lo sabía. Pero yo me fui tan campante con mis libros de Ibn Khatib, y yo me fui a trabajar para distraerme mientras leía un ratito. ¿Ves? Pues ya está, yo me fui a trabajar y allí estaba yo en mi trabajo, que trabajaba en una tetería divina, y estaba leyendo yo muy mística en un Khatib, así con sus cosas políticas, sus intríngulis, y ahora entra por la puerta mi marido con un polo rojo, y yo dije, oh, por Dios, lo que me entró, madre mía, eso fue muy fuerte. Eso ha sido la sensación más fuerte que yo he tenido en mi vida, así de sopetón con una persona. Eso fue brutal. Entonces, pues, nada, se sentó a mi lado y preguntó por mi jefe, y yo fui a avisar a mi jefe y todo esto. Y bueno, y empezamos a dialogar. Y la verdad es que era
una sensación tan fuerte que él y yo mutua de preguntarnos, de asentir las cosas que nos íbamos diciendo, de irnos reconociendo el uno en el otro. Bueno, eso fue brutal, eso fue exagerado. Yo recuerdo que ya se iba a ir y yo estaba temblandico, me temblaban las manos, las piernas, todo. Y me decía mi jefe, dice, ay, que tú me interceptó por allí mi jefe, dice, ¿tú le has gustado a mi amigo? Digo, ¿qué? ¿Que yo le voy a gustar a tu amigo? ¿De qué? Yo que le voy a gustar a tu amigo, muy mayor para mí, no puedo, no sé, no creo yo, ¿no? Dice que sí, que me ha pedido que te pregunte si tú le das permiso para que te escriba. Y digo, hoy palomas mensajeras, y digo, Dios mío, que me escriba, qué antigüedad, y digo, me encanta, digo, sí, dile que sí. Y yo salí para afuera y allí estaba mi marido, con el corazón abierto de paz en paz, y yo también. Y yo le pregunté, ¿volverás? Y me dijo, volveré. Y volvió. Volvió, que nos casamos al mes siguiente. Muy fuerte eso, fue muy intenso. Tan intenso fue que estuve 2 noches sin dormir. Luego cuando hablé con él tampoco durmió nada. Y lo mejor de todo es que mi jefe, que estaba en medio, tampoco durmió. Así que fíjate tú, el flechazo tan fuerte, eso fue fuegos artificiales. Que yo sabía que me tenía que casar así de esa manera, porque con la personalidad que yo tengo yo no aguanto un noviazgo. Yo tenía que casarme de flechazo. Y yo me conocí con ese hombre sin conocerlo de nada. Fue a la aventura, somos musulmanes, tú y yo adultos, a casarnos. Y así fue. Y aquí estamos 15 años después. Y 2 hijos. Y una vida. Alhamdulillah. Bueno, pues nosotros cometimos la locura de dirigirnos los dos hacia el matrimonio sin que nadie de mi familia supiese nada. Entonces, claro, que yo sabía que le iba a impactar mucho. La niña se acaba de hacer musulmana, se va al Yemen a estudiar, viene y ahora se casa con un desconocido. ¿Esto qué es? Muy fuerte, ¿no? Entonces yo no le dije nada a nadie de los míos con todo lo de mi corazón, pero claro, las cosas de la vida se enteraron al poco y eso fue otro show. Pero bueno, nosotros hicimos una celebración muy sencilla, con mucha intención de casarnos los dos y de formalizar nuestra relación, como tienen que hacer los adultos musulmanes. Y bueno, y luego ya al año siguiente pues sí que hicimos así una fiestecilla chiquitica, tampoco gran cosa, pues para algunos familiares y amigos. Pero ambas celebraciones fueron discretísimas, muy sencillas y sin alarde, porque eso está muy feo en el Islam, y con nuestra intención sincera. Yo me casé con un kaftán que me compré en Sanaa, en Yemen, divino, maravilloso, y mi marido por ahí se buscó traje de novio, sui generis, como el mismo pillo, pero íbamos apañados, anda que no, y le puso así su turbantazo como los yemeníes, muy bonito, muy chulo. La verdad que fue una boda preciosa. Y luego ya, pues cuando ya le hice la fiesta a mi madre y a mi abuelo y a mi padre también, para que ellos se contentasen también, porque también hay que darle el contento a los padres, pues bueno, pues ya me vestí yo de novia y tal. Pues muy bonito también, muy sencillo, aquí en un Carmen del barrio del Albaicín, muy bonito. Muy bonito, alhamdulillah, así que no nos podemos quejar. Nos ha ido muy bien desde el principio, nos ha ido fenomenal. Hemos estado de acuerdo en cómo nos dirigimos por la vida desde el principio. Y, por ejemplo, una de las cosas que estábamos súper de acuerdo era no hacer una boda de alarde, no, sino una boda de creyentes, de musulmanes, de 2 personas que se quieren y que tienen que hacer lícita su relación. Y así fue. La verdad que fue una experiencia muy bonita, muy agradable, en el campo, sencillísimo, bonito.
jovencita desde el bachillerato, yo sabía que iba a estudiar filología árabe porque siempre tuve esa querencia innata en mí hacia todo lo que desprendía moronidad, todo lo andaluz. Eso era algo que a mí me gustaba. Entonces, pues yo ya lo tenía clarísimo, ya en primero de bachillerato digo yo, filología árabe. Y eso hice. Y yo hice mi filología árabe y fui feliz mientras la hice. Y después hice un máster de tutela del patrimonio histórico-artístico de Al-Andalus. También tengo muchísimos cursos de formación y de especialización y todo esto. Y bueno, he tenido la suerte de poder estudiar, de que mis padres me han brindado la oportunidad de estudiar, de que era algo que tampoco se ponía en duda, de que yo iba a acabar estudiando. De hecho, yo fui la primera de mi familia, por parte de madre, en tener carrera universitaria, en comenzar unos estudios universitarios, porque sí que es cierto que hay muchísimos prejuicios acerca de las personas de origen gitano que no estudian, de que no tienen formación académica y bueno, también de que las mujeres musulmanas, pues, muchas no estudian porque prefieren estar sometidas en su casa según lo que diga su esposo omnipotente. Eso es un error. Aquí estoy yo para decir todo lo contrario, de que son estereotipos. Y los estereotipos pues no valen absolutamente para nada, porque estereotipando a un colectivo, pues te estás perdiendo facetas que son únicas de cada individuo. Y no solo eso, sino que también estás condenando en base a tus prejuicios y en base a un ideario orientalizado, también en el caso de las personas de origen gitano, muy orientalizado, de que pues son de una manera, de una condición. Y no es cierto, no es cierto. Las personas somos tan diversas en una misma familia que un hermano no estudia lo mismo que el otro. Un hermano no trabaja lo mismo que el otro, que no le gustan las mismas cosas. A ti no te gustan las mismas cosas que tu padre, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, pues, en mi caso, pues, llevo con mucho orgullo y con mucho honor, gracias a Dios, de que yo he sido la primera en estudiar una carrera. Y eso viniendo de gente que ha sido muy pobre, gitanos muy humildes, fragüeros, como fueron mis bisabuelos, pues eso es un honor grandísimo. Después de mí sí que vinieron otros primos y otras primas que han estudiado carreras universitarias. Sí que es cierto que en el caso de que mi familia nuclear hubiésemos vivido en un gueto, hubiésemos tenido muchísimos más problemas para acceder y para promocionar, digamos, académicamente, y no te digo ya socialmente, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un barrio donde estamos todos mezclados, es como el Albaicín, que aquí todos estamos mezclados unos con otros y nos llevamos bien unos con otros, y no ha habido ningún impedimento sociocultural. Pero sí que es cierto que hay personas de origen gitano y personas musulmanas racializadas, ya no que sean de origen andaluz, sino que sean, por ejemplo, de origen africano, o que sean de origen del norte de África, o que sean de origen árabe, pues sí que tienen ese estigma, digamos, que se le impone socialmente para poder promocionar socioculturalmente, académicamente y de todas las maneras que tú te puedas imaginar, porque es cierto que las personas que decidimos vivir
como musulmanes nos podemos encontrar muchísimos problemas de orden social, pues simplemente pues como vamos vestidos, de la manera externa. Es una cosa muy, muy burda y muy simplista, pero es que es cierto, y sobre todo las mujeres. Y cuando decidí cubrirme el pelo con 28 años, que yo llevaba ya 8 años siendo musulmana formalmente, pues sí que tuve muchos problemas. No, ya no solo en mi familia, que fue como, no, ay, ahora se tapa la... No, no solo eso, sino que también tú notas la presión social de la gente. Como ya he dicho antes, yo siempre he sido una apasionada desde chica de cualquier referente cultural relacionado con el Islam, ya fuese monumental o fuese de costumbre. Siempre me ha encantado. Entonces siempre he tendido a investigar sobre ello y me ha interesado muchísimo, porque sí que es cierto que la gente no quiera, y aunque la gente no lo sepa, sí que hay muchísimas costumbres a día de hoy que son de origen musulmán en Andalucía, muchísimas, gastronómicas ya ni para qué, referentes continuos, que tú vas paseando por los lugares y vas viendo atalayas, vas viendo fortalezas, vas viendo paños de muralla, vas viendo excavaciones arqueológicas que sacan cerámicas medievales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor ejemplo que la Alhambra? Ese castillo maravilloso, el más grande de Europa, de época medieval, es que no es cualquier cosa, que nos está mirando continuamente de frente, ¿no? Que muestra su potencia y su poder, ¿no? Porque fue hecho con una intención clara, ¿no? Bueno, pues, aparte de que siempre me ha gustado mucho todo lo que perteneciera a la época andalusí, que fue la época de esplendor, pues siempre me ha interesado también el qué fue después, ¿no? Y cuál fue el proceso histórico posterior a la toma, y no toma, es que se le dice toma de Granada, ¿no? Pero digamos que más bien fue una entrega, la entrega del reino de Granada. Cuáles fueron los sucesos históricos posteriores, que fueron muy dramáticos, muy determinantes también en la evolución histórica a partir ya de la época moderna, porque la entrega de Granada, digamos que finaliza con lo que se consideraría aquí la Edad Media, dando paso ya a la Edad Moderna. ¿Y cuál fue ese proceso? Y el por qué ese proceso histórico de represión, de disgregación cultural, de dolor, de aculturación también, eso ha supuesto la evolución del carácter andaluz de una manera que se puede ver fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en el carácter granadino. El carácter de granadino es bastante cerrado. Cuando tú conoces a una persona de Granada, tú piensas que está como enfadada contigo. No, es que no es que te enfada contigo, no se enfada contigo. Lo que pasa es que es receloso de abrirse, porque históricamente a los granadinos se le ha reprimido muchísimo, porque aquí se mantuvo durante más tiempo la problemática de los moriscos. Eso llegó a ser un problema social dolorosísimo. Yo animo a la gente a que se acerque de manera constructiva a abordar la historia que tenemos y cuál ha sido ese devenir a lo largo de los siglos, que dicen 800 años de musulmanes en la península ibérica. Es esto, más tiempo, 800 años de poder político, pero por lo menos 2 siglos y pico después de religiosidad
y de realidad soterrada, oculta. Y eso permanece. Bueno, los tangos de Granada son unos cantes muy antiguos, muy primitivos, muy gitanísimos y muy morunos, porque tienen unas cadencias que solamente se dan aquí, en Granada. Así un cante así como muy, con unos melismas, muy morunos, de música andalusí. El que ha escuchado música andalusí y puede escuchar luego tango de Granada, flamenco en general, pero tango de Granada en particular, se puede dar cuenta de las semejanzas que hay en el cante, la entonación, el tono, es muy similar. De hecho, yo tuve la experiencia así como experimental de estar cantando en una orquesta andalusí, que conformamos unos cuantos estudiantes de filología árabe así altamente bizarros, porque y muy personales nosotros. Y bueno, pues armamos esa orquestilla que hicimos hasta 2 o 3 bolos. Es muy gracioso. Pero sí que es cierto que tenemos un maestro que ya venía de Tánger, que él era absolutamente profesional y que nos enseñó muchas cosas. Y claro, hombre, ahí estaban las semejanzas, ahí había mucho que sacar. Y me acuerdo que una vez le canté algo y me decía, ay, Dios mío, ayer morito una flor, ayer palacio quiso entrar, que por ver a la reina mora y la belleza que tendrá. Hay 2 moritos por delante, 2 moritos por detrás, y a su vera 2 gitanas, y en medio estaba el sultán, que ya huele, que ya huele, que ya hila, que ya huele, que ya huele, que ya hila, que ya huele, que ya huele, que ya hila, guajila laila, guajila laila. Palmas sordas, que se hacen así, más suaves, ¿no? Como que se acaricia la mano. Y luego está en la espalda. Más fuerte. Ya, de ahí para arriba. Bueno, yo a Paloma la conozco desde antes de que se hiciera musulmana. O sea, hace ya años. Y bueno, ella contactó conmigo vía redes sociales y nos pusimos en contacto. Ella me preguntaba cosas acerca del Islam y cómo que me había hecho yo musulmana y tal y cual. Y con respecto a su canal, cuando ella me comunicó que ella se iba a abrir un canal en el YouTube y tal, pues yo la animé mucho y le dije, Paloma, ánimo, hazlo, que te va a salir muy bien, que te va a ir divino, que va a triunfar, que te lo verás. Ya me lo dirás, ya me lo tendrás que decir. Me acuerdo. Y le dije, pero ten paciencia, porque las cosas no son de un día para otro. En la vida las cosas no son de un día para otro. Mentira, no lo son. Las cosas son poco a poco y hay que dar los pasos con tranquilidad y con raciocinio y midiendo bien las cosas que vas a hacer. Las cosas se deben hacer bien o no se hacen. Y para Paloma, yo sé que su decisión de hacerse musulmana fue para ella un despertar y una tranquilidad muy grande en su corazón, porque ella lo sentía también desde hace muchísimo tiempo y estaba ahí debatiéndose. Y sé que le ha ido bien, que Dios la bendice. Y también pues su canal, que va como la espuma, se va así para arriba, con éxito, porque se lo merece, porque es una mujer muy competente y muy sensible y hace unas cosas divinas, y como guisa la Paloma, que no os perdáis tampoco los vídeos de cocina que tiene, que son divinos,
Podéis aprender muchas cosas de cocina así tradicional. Cuando quiera grabamos uno de cocina. Vale, te tomo la palabra. Una pila de platos. En media hora hacemos 5 platos diferentes. Vaya, claro que sí. Y otra cosa que vamos a hacer es un té. Porque yo estuve trabajando en una tetería y me quedé con el cante de todo. Entonces yo te hago un té ya, con los ojos cerrados, el que tú quieras. Y ahora, sí, eso podemos hacer un té marroquí tradicional con hierbabuena, con bastante hierbabuena. O vamos a hacer un té pakistaní con sus especias bien cocidas en leche. Eso está. Que quita hasta para del sentido y tan bueno que es y que te regocija el alma. Hay que tomar té. Más té y menos bebida gaseosa. Pues ahora me despido de todas aquellas personas que ven el vídeo y que me siento afortunada de que Paloma cuente conmigo. Le doy las gracias, de verdad, que mi experiencia no es tanto lo que haya podido pasar, sino quizás las circunstancias, ¿no? Fuera de lo común, en mi caso. Y bueno, os deseo mucha salud, mucho amor y mucha libertad. Salud y libertad, como decimos los gitanos. Hay 2 moritos por delante, 2 moritos por detrás, y a su vera 2 gitanas, y en medio estaba el sultán, que ya huele, que ya huele, que ya hila, hila, que ya huele, que ya huele, que ya hila, hila.